Bueno, mi nombre es José Antonio López y soy el presidente del Club Deportivo de Cazadores y Pescadores Peña de la Cruz de Béjar, en Salamanca. Y después de todo lo que se ha escuchado aquí esta tarde, referente a las barreras, las afecciones que causan en nuestros ríos, la normativa, es decir, todo lo relacionado con lo que nos trae en esta jornada, yo ya no sé qué decir. Pero algo diremos. Estoy para presentarles pues, un caso muy complejo y muy curioso, que es el del río Cuerpo de Hombre en mi ciudad, a su paso por la ciudad de Béjar, en la provincia de Salamanca. El Cuerpo de Hombre nace en torno a los 2.200 metros de altura en un cinco glaciar conocido con el nombre de Ollamoros, en la Sierra de Béjar. Y son muy poquitos los kilómetros que tiene nuestro río, nace aproximadamente por ahí, y como 3 kilómetros o 4 más abajo empieza una sucesión de barreras que vertebran totalmente su cauce. Si nos fijamos bien, la mayor concentración de ellas comienza en el entorno de la ciudad de Béjar. ¿Y por qué es la causa de todas estas barreras? Pues todo esto no es debido ni más ni menos, y lo tenemos que analizar así, a la historia que ha tenido mi pueblo desde hace pues, muchos siglos. Ya en el siglo XIII, con Alfonso VIII de Castilla, se inicia la industria textil en la ciudad de Béjar. Ya tenemos datos que en el siglo XIII se inicia la industria textil. Tiene un crecimiento durante los siglos XV y XVI, con la llegada de los flamencos a la ciudad de Béjar, venidos de Flandes, grandes industriales. En el siglo XVIII ya empieza a coger importancia. Vive su esplendor en la época del siglo XIX y XX, hasta que a finales de en la década de los 80 y los 90, con la crisis del textil en España, pues lógicamente se vino a pique y actualmente se encuentra prácticamente desaparecida. Quedan un par de telares, una fábrica que se dedica al lavadero de lanas y poco más. Después de que dio pues, mucha riqueza al pueblo de Béjar, lógicamente. Todo ello, pues, a través de la historia, hizo que se construyeran una gran cantidad de azudes y represas, en definitiva, una cantidad de barreras que tenemos actualmente, que inicialmente sirvieron pues, para mover los telares y los batanes, se utilizaron para derivar agua como fuerza motriz, pero que ahora pues, casi todas han cambiado los antiguos engranajes y poleas por algunos alternadores para generar energía eléctrica. Con la desaparición del textil, unido a la recogida y la depuración de las aguas residuales de tanto las urbanas como las industriales, las pocas industriales que quedaron, en 1990 se construyó la EDAR de Béjar, se recogieron las aguas residuales y, paradojas de la vida, un río que yo había visto pues, del color de las modas de las temporadas cuando yo era pequeño, literalmente. Quizá el río, hay crónicas por ahí que dicen que era uno de los ríos más contaminados de Europa. Y un día bajabas al colegio y te asomabas al puente, iba rojo, y al día siguiente iba azul, o iba amarillo, o iba, pues, dependiendo de lo que pidiera el Corte Inglés. Y, pues, paradojas de la vida, con esas dos razones, la desaparición del textil poco a poco y la recogida y depuración de las aguas, pues, fíjate qué riqueza asomarme un día a aquel puente que yo me asomaba y veía el agua de colores y vi una trucha comer. Y entonces me quedé perplejo. Fue en el año 2006 y aquel año presentamos un informe, que lo presentamos a la Junta de Castilla y León, al Servicio Territorial de Medio Ambiente, en el cual solicitábamos pues, una serie de tramos libres sin muerte y un escenario deportivo social para poder practicar nuestro deporte. Y fue muy bien acogido. Se hizo un muestreo que dio unos resultados asombrosos. Era un río que nadie había pescado nunca desde hacía cientos de años, y en 10 años se había recuperado de una manera fantástica, sin saberlo nadie. Nadie se acercaba al río ni a beber, ni a bañarse, ni a pescar, lógicamente. Entonces nadie tenía conocimiento de la existencia de ejemplares de trucha en aquel momento. Pero 15 días después de hacer el muestreo, que se hizo por parte de los técnicos de la Junta el día 13 de agosto del 2007, el día 29 hubo un vertido que lo único que dejó fue pues, un reguero de muerte
a lo largo de todo el cauce. Aquello dio al traste con el trabajo desarrollado durante bastante tiempo que estuvimos viendo el río, vinieron los técnicos y sobre todo dio al traste con la ilusión de un grupo de personas que nos habíamos volcado en la recuperación de nuestro río. A partir de aquel día, el 29 de agosto, pues empezamos a denunciar vertidos, empezamos a denunciar tanto a la Confederación del Tajo como a la Delegación de Medio Ambiente de Salamanca, empezamos a denunciar la ausencia de caudales ecológicos y un sinfín de barbaridades y atrocidades que se estaban siguiendo, que se seguían haciendo contra nuestro río, pues porque se habían hecho toda la vida, ni más ni menos. Y el año pasado, bueno, a finales del 2016, pues tuvimos la lúcida idea de por qué no hacer algo también con esa cantidad de barreras que están vertebrando nuestro río. Y nos pusimos manos a la obra, elaboramos un trabajo. Un momentito, eso lo cuento luego después, ¿vale? Lo del trabajo. Hay unas figuras de protección en las cuales está incluido nuestro río Cuerpo de Hombre. Desde el nacimiento hasta la desembocadura del río Barquillo está encuadrado en el lic de Candelario. Aguas abajo de la Edar de Béjar hasta su desembocadura, 40 kilómetros más abajo, está dentro del lic del Cuerpo de Hombre. Además pertenece a una reserva de la biosfera, que es la de las sierras de Béjar y Francia, que le invito a todos a que, si no la conocen, que vayan a conocerla, que es una maravilla. Y por supuesto está incluido dentro de la Red Natura 2000, es decir, que son figuras de protección que lógicamente ponen de manifiesto los valores naturales que tenemos asociados tanto a nuestras sierras como a nuestro río Cuerpo de Hombre. Además, nuestro río está incluido en un proyecto ahora mismo, en un proyecto europeo que es el CIPRIVER, y ya está incluido también dentro del DESMAN. El DESMAN para detectar y mejorar los hábitats de este pequeño mamífero. Hay algunos primos suyos en nuestro río, como es el musgaño de Cabrera, pero es primo solo. Y está incluido actualmente en el CIPRIVER, que como todos sabéis pues es para la mejora de los ciprínidos ibéricos, y está prevista la demolición de 2 azudes, 2 presas. El estudio del que os hablaba recoge 31 barreras que son difícilmente franqueables. Algunas disponen de algún paso para peces, pero o están faltos de mantenimiento o no son efectivos. Es decir, son pasos para peces, algunas escalas que se han construido en algunas de las barreras, pero que han sido, como yo digo siempre, para salvar el expediente y nada más. Existen otras barreras, otros azudes, otras represas que no se han incluido en este informe del que os voy a hablar, por el hecho de que siguen manteniéndose tal y como se construyeron hace 200 o 300 años. Todo con bolitos de piedra de granito y que son fácilmente franqueables, lógicamente. El informe en cuestión, que ya nos enseñó Pedro anteriormente, cuando nos ha hablado de la legislación, lo titulamos 31 presas en 50 kilómetros. Pedro y yo lo estuvimos presentando en la ciudad de Béjar, pues ahora hace un año, el día 31 de marzo, estuvimos los dos allí presentando a los bejaranos en el Ateneo Cultural del Casino Obrero, pues este informe en el cual pues analizábamos una sucesión de azudes y además formábamos una serie de propuestas para hacerlos franqueables. ¿Cuáles son las más significativas? Hay 31 reflejadas en el informe, lógicamente no daba tiempo a que las pudiéramos analizar todas y verlas todas, pero sí me ha parecido importante el que veáis cuáles son las más significativas. Esta es la toma del embalse de Navamuño. La propietaria será la Confederación Hidrográfica del Tajo, porque es la encargada de él. No dispone de pasos para peces, ni siquiera de un sistema de medición de caudal ecológicos, ni nada. Esta es una antigua presa que ya no se utiliza. Es la antigua captación de aguas de la ciudad de Béjar, propiedad, por tanto, del ayuntamiento. Y nosotros propusimos pues, su demolición, lógicamente.
Esta era un antiguo azud de la antigua central de la Abeja, ya sin concesión y sin instalaciones desde hace muchos años, por lo tanto se debería de demoler. Este es el azud de la Pesquera Negra, que a priori yo creo que con algunos regímenes de caudales podía ser fácilmente franqueable, pues de hecho se trata de un azud construido como los que se construían antiguamente y por ahí fácilmente podrían remontar los peces, pero paradójicamente el Servicio Territorial de Medio Ambiente, a petición del nuevo concesionario de la minicentral, es un azud que data del año 1912, no soy geólogo, pero creo yo que el granito en 100 años no se va a deteriorar tanto y no se va a erosionar tanto como para solicitar un recrecimiento por el paso del tiempo. El caso es que se ha autorizado un recrecimiento y ahora el azud se ha hecho infranqueable. El antiguo azud de la Basa era una fábrica que se dedicaba al curtido de pieles y al lavado de lanas. Es un azud que tiene una altura aproximada en el punto más elevado de unos 2 metros, es de piedra de cantería y es infranqueable, no dispone de pasos para peces ni nada. Este es el azud del Salto de Navahonda, como podéis ver, también de mampostería, recrecido con cemento, con hormigón, y no dispone de pasos para peces ni caudal ecológico. Esta es la antigua presa de explotación de Cipriano Rodríguez Arias. Tiene más de 7 metros de altura, totalmente vertical y no tiene uso y, por tanto, según las normativas, se debería hacer cargo el concesionario de eliminarla, lógicamente. El azud de Salto de Cejuela, de Jorge I, que es propiedad de Cejuela SL, como podéis observar, dispone de una escala de peces, pero viendo cómo está la base del azud, que el día menos pensado tendremos una desgracia, ¿vale? Está totalmente falto de mantenimiento, erosionado, ahí dentro hay una cueva que no os podéis ni imaginar, ¿vale? Pues la escala de peces es inoperativa totalmente, no hay solución. Este es el azud de Salto de Cascón, infranqueable totalmente. Infranqueable en esta situación, porque aquí no se ve en la fotografía, pero en la parte izquierda tiene un paso naturalizado, natural, que con muy poquita actuación que se realizara, este azud se podría hacer franqueable, garantizando, eso sí, un caudal ecológico por la parte donde se hiciera el paso. Otro azud de otra explotación hidroeléctrica. Todos estos azudes están, excepto los 3 primeros, están dentro del casco urbano de la ciudad de Béjar. Es decir, tenemos una sucesión de 16 o 20 azudes en aproximadamente 2,5 kilómetros o 3. El azud de la fábrica de San Albino, Museo Textil, actualmente propiedad del Ayuntamiento de Béjar, está en las mismas condiciones de deterioro que muchos de los que hemos visto. Fijaros aquí esta compuerta que está con un cúmulo de residuos pues muy grande. El azud de Ilaturas Béjar, un antiguo azud también de mampostería que se rellenó de hormigón y además se le hizo, para retener un poquito más de agua y que no se fuera el agua para toda, no se escapara ni una gota, pues se le hizo un recrecimiento de unos 45 centímetros totalmente vertical y ya infranqueable totalmente. Es curioso cómo en la época de remonte de la trucha, de la freza, en octubre, o empieza ya a buscar sus frezaderos, y cuando viene caudal suficiente, los pobres animales remontan hasta aquí arriba y se caen otra vez para abajo. Eso lo hemos visto en infinidad de ocasiones. Tiene una escala de peces, pero lógicamente, si os fijáis, la altura que queda la escala de peces de lo que es la lámina de agua, pues lo hace inoperativa totalmente. Es decir, está ahí pues lo que decíamos antes, para pasar el expediente y nada más. Un azud indefinido que lo hemos denominado porque no tiene datos, no hemos encontrado datos sobre él. Tiene una primera zona que es como los antiguos azudes, pero luego toda la parte inferior del azud pues es de cemento y es imposible que remonte por los peces. En algunas ocasiones hemos detectado algunos ejemplares que con caudales suficientes
remontan un poquito hasta aquí arriba, pero se vuelven para abajo porque, lógicamente, la lámina de agua es muy fina, las velocidades que alcanzan son muy elevadas y con esas velocidades pues, no pueden remontar el azud. El Salto Jorge II, también propiedad de uno de los concesionarios vistos anteriormente, es una presa vertical de más de 5 metros de altura, dispone de una escala de peces que hicieron hace 3 o 4 años, pero paradójicamente esta esclusa que tenemos aquí es la entrada de la escala de peces. Es decir, le hemos puesto una esclusa a la escala de peces, con lo cual, infranqueable. El antiguo azud de Gómez Rodulfo, también de la antigua usanza, el azud, está sin concesión, no tiene uso y por tanto deberíamos de eliminarlo. El Salto de Tranco del Diablo, una explotación que ahora mismo actualmente gestiona el Ayuntamiento de Béjar, un azud de derivación que de las mismas características que los anteriores y con el mismo grado de desuso y de falta de mantenimiento. Y una escala de peces pues totalmente inoperativa. La antigua presa del Tranco del Diablo está incluida en el Cipriver y esperemos su demolición en breve, en este verano, a ver si es posible que la derriben. El azud del Salto del Perucho tiene una esclusa para garantizar un caudal ambiental, digamos, por el río, pero en muchas ocasiones esa esclusa pues, se encuentra cerrada. El azud de la Colonia, que está incluido también en el Cipriver y como el anterior, pues también está prevista su eliminación. El azud de la Central de Valle de la Jeve o Salto de Peñazamarra, que es una presa que bueno, estaba inicialmente incluida en el Cipriver, pero por causas justificadas a las especies exóticas, pues se ha desestimado su eliminación por el hecho de que las especies exóticas podrían remontar el río. Y el antiguo azud de la Central de Valle de la Jeve, totalmente deteriorado, una escala de peces totalmente inoperativa. Conclusiones que podemos sacar de este pobre río. Pues, sobre todo, los beneficios de que le devolvamos la conectividad longitudinal al cuerpo de hombre, que yo creo que ya se la merece después de tantos siglos de maltrato. ¿Y qué obtendríamos? Pues, lógicamente, ya se ha hablado mucho sobre los beneficios de la conectividad longitudinal en nuestros ríos, se ha hablado mucho de la legislación, pero bueno, por recordarlo, pues la recuperación del régimen natural, lo que favorece la biodiversidad, lógicamente, la recuperación de los hábitats, mejora en la calidad de aguas, porque la estanqueidad, pues lógicamente disminuye esa capacidad de depuración, desarrollo rural y fundamentalmente la posibilidad de movimientos migratorios de las especies. Y por recordar un poco lo que nos ha contado Pedro y algunos más de los ponentes que han estado aquí, pues lógicamente existe una normativa nacional, europea y autonómica incluso que versa toda en torno a al mismo caso, ¿no? La necesidad y obligatoriedad de poner las medidas necesarias para garantizar o devolver la conectividad longitudinal a nuestros ríos. Entre ellos, pues, la Directiva Marco, el texto refundido de la Ley de Aguas, el Reglamento de Planificación Hidrológica, las leyes de pesca o la Ley de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, lógicamente. Pues muchas gracias.